Son las 2:33 de martes 23 de junio, 14:33 horas. 14:33 horas y bueno, vamos a ver. Este video lo hago gracias al comentario de Juan Carlos Berrios y vamos a enfocar al cielo. Sí, como podrán ver, está nublado. Sí, está nublado, está lloviendo incluso. Está nublado, sí. No, acá Juan Carlos Berrios no se ve. No se ve ningún halo. Sí. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque me compartió Juan Carlos Berrios una publicación. Sí, no sé si se escucha. Ah, caray. Juan Carlos Berrios, profeta nicaragüense, me compartió un video donde se veía en el cielo un halo solar. Entonces, aquí en Tabasco, México, después de que tembló cerca de las 10:30 de la mañana, en Tabasco, México, después del eclipse solar del pasado 21 de junio, hoy es 23. Acá estoy checando con otro celular, a ver si sale bien la transmisión. Ok, sí se escucha. Entonces, ok, empezamos. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 14:36 ya. 14:35 del día martes 23 de junio 2020. Ok, este video o este live lo hago gracias a un comentario que compartió Juan Carlos Berrios. Juan Carlos Berrios en su comentario dice lo siguiente. Parece Dios quiere darle un mensaje a los que escuchan este video. Juan Carlos Berrios dice: según leí unos comentarios del video que ese halo ha estado en Veracruz desde ayer lunes. Otros dicen que el halo, ¿sí? O el círculo en el cielo, halo. Y otros dicen que el halo ocurrió momentos antes del terremoto. Ahora, Ecuador emitió alerta de tsunami por el terremoto en México. ¿Ok? Tembló en México, en Oaxaca, con una intensidad de 7.1 grados. 7.1 grados en Oaxaca tembló. Sí, y están compartiendo que se vio en el cielo, por eso pongo la cámara al cielo, un halo solar. Por aquí como está nublado, no se alcanza a apreciar. Pero, ¿qué significa el halo? Sí, ¿y por qué van a estar viendo el halo solar justamente al mediodía? ¿Por qué? Porque a la mediodía es cuando el sol está con toda su intensidad. Entonces, el halo solar representa, para los científicos, según su ciencia, una cosa, pero para nosotros como cristianos, el halo solar representa o significa en las escrituras, sí, para que puedan comprenderlo, y me faltó anexarlo, cuando Jesús nació, representa nacimiento. Representa un halo solar, sí, representa los cielos abiertos. ¿Y en qué tiempo o momento, sí, fue que el halo o que los cielos se hubieran abierto? Eso está registrado, obviamente no está registrado en la Biblia, pero lo que enseñan las otras escrituras, y aquí lo puse, sí, cuando Jesús nació, los cielos se abrieron. Eso no lo puse. Si no me alcanzó el tiempo, pero pueden escudriñar ustedes o más adelante lo anexo. Pero cuando Jesús nació, el halo o los cielos se abrieron. Entonces un halo solar representa el nacimiento de un hijo de Dios. ¿En qué otro momento, si los cielos se abrieron? ¿Sí? Prodigios en el sepulcro ocurrieron. Cuando Jesús murió, los cielos se volvieron a abrir. Y aquí compartí dos textos o dos escrituras, ¿sí?, donde habla de los cielos abiertos. Pero, aparte de que signifique, ¿sí?,
cielos abiertos, y cuando se abren los cielos significa nacimiento y muerte de un hijo de Dios, ¿sí? Aparte de eso, ese es un subtema, cielos abiertos. El segundo subtema es el matrimonio. El matrimonio, cuando la Biblia dice que tu matrimonio o tu sacerdocio como cristiano debe ser como un lecho sin mancilla, ¿sí? Un matrimonio en el cristiano o en el cristianismo significa o representa, ¿sí? Se cayó. Representa en el cristianismo de no irte en pos de dioses ajenos, como lo hizo Israel. Entonces, un lecho sin mancilla, cuando dice la Biblia en Hebreos 13, compartí el texto, Hebreos 13:4, ¿sí? Te está dando a entender que no debes irte como Israel, como una ramera en pos de dioses ajenos. Y ahí entramos en el segundo tema. El segundo tema es y trata del matrimonio y trata, sí, de la muerte de Jesús, y esto nos direcciona con el caso de Fausto Zacapa, que ni siquiera lo tenía en mente. Pero vamos en orden, son dos temas, ahí, son dos temas que significa para Juan Carlos Berrios, profeta nicaragüense, y para los que estén etiquetados, ¿sí? Y tal vez les interese esta información, pero van a estar viendo consecutivamente los halos solares, ¿sí? En el cielo. Entonces, si tú no eres cristiano y no lees la Biblia, pero si no tienes el conocimiento de las otras escrituras como las que tengo aquí anexada, ¿sí? Pues tampoco vas a entender su significado, porque para comprender el significado, ¿sí? de Dios, o sea, significado o las señales de Dios, pues necesitas, ¿sí? tener conocimiento, no solamente de la Biblia, sino como en este caso, caray, quiero poner un comentario, no se puede, sino que también de las otras escrituras. Entonces, ¿en qué momento se abrieron los cielos? ¿Qué es lo que significa o representa un halo solar? ¿Sí? El halo solar o los cielos se abrieron cuando nació Jesús y cuando murió Jesús. Entonces los cielos abiertos representan matrimonio o arrebatamiento, como cuando sucedió con Elías. Entonces compartí textos, sí, para aquellos que son investigadores, que no son religiosos y pues no tienen nada que ver con las iglesias, sí, para aquellos que escudriñan estos temas sin ser religiosos. Compartí textos, sí, que complementan la Biblia, no lo confronta, sino lo complementa y te da entendimiento, sí, por qué razón es que Dios manda o está incluida dentro de su creación los halos solares. ¿En qué momento sucedió, sí, que representan cielos abiertos, y en qué momento, sí, está registrado en las otras escrituras los cielos abiertos? Sí, eso está registrado en el nacimiento de Jesús y está registrado en la muerte de Jesús. Pero si tú escudriñas aún las otras escrituras, como el libro secreto de Enoc 2, ahí te enseña, sí, gracias, que Dios abría los cielos, sí, para que Adán adorara conjuntamente vamos en orden, para que los animales, sí, que representa toda la creación de Dios, y Adán, sí, que representa, que está por encima de la creación de Dios, sí, o es el indicado para la mayordomía de la creación de Dios, sí, Dios lo puso como rey delante de su creación, sí, tanto para que los animales como Adán y los ángeles, sí, o antiguos jueces o vigilantes que enseña la Biblia en Génesis 6, en el libro de Jacer, sí, y en las otras escrituras, como los que están arriba, sí, en el cielo, adoren el que está por encima de todos nosotros, o sea, a Dios. Entonces Dios abrió
¿sí? Los cielos, o abría los cielos para que toda la creación de Dios, incluyendo al hombre, lo adorara. ¿En qué día? En Shabbat. El libro de Adán y Eva te complementa esa parte, que toda la creación, incluyendo los animales, la creación de Dios, el hombre, los ángeles, adoraban a Dios. ¿En qué día? En Shabbat, o sea, en sábado. Entonces un halo solar, sí, que por cierto en el minuto 4:20 del video de la periodista, sí, ella dice que el halo se iba incrementando, o sea que iba aumentando su diámetro, o sea que el halo solar se iba incrementando, iba aumentando, y eso es una señal muy importante. Entonces el halo solar representa, ¿sí?, la apertura de los cielos. Y si tienes conocimiento en la Biblia, un halo solar representa arrebatamiento. Un halo solar representa las bodas del Cordero. Por eso en mi publicación te puse el siguiente texto, ¿sí? El primer subtema, cielos abiertos. Segundo subtema, arrebatamiento o Hebreos 13. Pero en el libro de Enoc 2 te enseña lo siguiente: Adán hacía su vida en la tierra, y yo creé al este un jardín en Edén. Adán hacía su vida en la tierra, y yo creé al este un jardín en Edén, de forma que él debía observar el testamento y guardar el mandato. Yo hice que los cielos se abrieran para él, de manera que él pudiera ver los ángeles cantando el himno de victoria y la luz ensombrecida. Entonces, los cielos abiertos, ¿para qué los abrió Dios? ¿Sí? Para que Adán viera, ¿sí?, los ángeles cantando el himno de victoria. Escudriñenlo en la Biblia y le dará más información. ¿Sí? Esto está en el libro de Enoc 2. Entonces, en las otras escrituras enseña, ¿sí?, que en el sepulcro ocurrieron estas cosas. Empero, en la noche tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas, y vieron los cielos abiertos. ¿Qué vieron? Vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado a su puerta se movió por sí misma, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió, y los 2 hombres penetraron en él. Y no hubieran visto esto los soldados, despertaron al centurión y los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. ¿Cuáles ancianos? Los judíos que estaban vigilando, sí, el sepulcro de Jesús, sí, para que según ellos los seguidores de Jesús no lo robaran. Por eso es que había, sí, soldados y judíos o ancianos custodiando el sepulcro de Jesús. Pero ni aun así pudieron. Y apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres. Entraron 2 y salieron 3. Y a 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. O sea que una cruz seguía, sí, ¿a quién? A Jesús.
y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducían pasaba más allá de todos los cielos. Y aquí está lo importante. Esto es lo importante. Si tú como cristiano no sabes esto, bueno, hoy lo aprenderás. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. Entonces, esta parte está en mi video, sí, del día de hoy. Te enseña que cuando tú mueres y resucitas, ¿sí?, en alusión al juicio del gran trono blanco, Dios te va a preguntar: ¿hiciste o predicaste a los que estaban dormidos? Porque para Dios no hay muertos, simplemente dormidos. Es decir, cuando tú mueres, no mueres, tú duermes. Duermes hasta que Dios te juzgue. Y cuando Dios te juzga, te va a preguntar: ¿predicaste a los dormidos? O sea, a los demás que están aquí en la tierra. ¿Sí? Es decir, un muerto no está muerto. O sea, yo puedo ser una persona que está viva, ¿sí?, pero no estoy muerta ni dormida, porque estoy vivo, estoy hablando y estoy compartiendo la palabra. ¿Me explico? Estoy vivo, ¿sí? Pero delante de Dios, si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú estás muerto o como dormido. Porque un dormido no tiene los ojos abiertos. Y no tener los ojos abiertos quiere decir que no tiene la luz de Dios reflejado en él, o el Espíritu Santo. Por lo consiguiente es como si estuviera muerto o dormido, para los que lo entiendan. Entonces, cuando tú mueras y Dios te despierte o mande ángeles a buscarte, te va a cuestionar. Y si no tienes una cruz, que es el que te va a dar testimonio de lo que hiciste, o sea, el Espíritu Santo, tú no vas simplemente a resucitar para vida, sino para muerte. Ahora sí, la muerte segunda. Entonces, a grandes rasgos, deben comprender que un halo solar está anunciando el juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sucedieron dos eventos. Después, desconecté el micrófono, va de nuevo. Si se escucha, me dicen, a ver. De los cielos. Y si tienes conocimiento. Ahora, préstame el celular, papi. No lo tengo. Entonces, vamos a ver. Si se escucha, me dicen, por favor, porque luego desconecté por error el micrófono. Sí, se escucha. Ok, buenas tardes, Gisela. Entonces, un halo solar, Juan Carlos Berrios, profeta nicaragüense, si tú lo ves de continuo en tu país, te está anunciando Dios que los cielos se van a abrir. Sí, y Jesús, cuando murió, tembló. Entonces, todas las señales que se dieron o acontecimientos que sucedieron, tanto el nacimiento como la muerte de Jesús, es lo que se va a repetir. Eso representa un halo solar, el nacimiento o muerte de un hijo de Dios. Pero lo importante no es tanto eso, que tú mueras, sino que después que mueres viene un juicio. Y si tú no predicaste la palabra como le enseña estas escrituras que te acabo de compartir y leer, pues simplemente sí, para ti viene ahora sí la muerte segunda. ¿Sí? Entonces vamos por partes. ¿Sí? ¿Qué otro es lo que enseña? El halo solar, o que los cielos se abran. En la enseñanza o en las otras escrituras que hablan de María. Saludos, Gisela. Wow, 2 likes, las cosas están acelerando, así es, y no tenía planeado. Gisela comenta: wow, 2 likes, las cosas están acelerando, hermano, así es. No tenía yo en mente hacer estos live. Aclaro, si te etiqueto, puedes borrar la etiqueta y seguir con tu vida. Solamente los etiqueto porque tengo esa costumbre y porque quede registro de que yo doy aviso, nada más. Si no te interesan estos temas, simplemente cancela la etiqueta o avísame y te dejo de etiquetar.
Entonces, yo estaba en otros asuntos, Gisela. Todo esto empezó gracias al primer video, al terremoto, a las 10:30 de la mañana aquí en Tabasco, México, hoy martes 23 de junio. Y qué bueno que tocaste ese tema, vamos en orden. Este segundo video es por causa del primer video. ¿Por qué? Porque ahí hablé de las sirenas, y la sirena significa encadenados. Encadenado. Entonces, en el Hebreos 13 te habla, utiliza esa palabra, encadenado. Explico. Sí, en el primer video, haciendo un resumen, hablé de que Dios convirtió, sí, en animales como monos o como elefante, como enseña el libro de Jacer, capítulo 9, Dios convirtió o redujo al hombre en animal por la falsa adoración, o por ser idólatra, o por construir la torre de Babel, ¿sí?, y hacerle la guerra a Dios, o querer ser como Dios. Eso lo enseña el libro de Jacer, capítulo 9, que lo menciona en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 10, cuando Josué detuvo el sol. ¿Ok? Pero en ese primer video, sí, así como también lo enseña el libro de Daniel, capítulo 4, cuando Dios castigó a Nabucodonosor por causa de su altanería, o de su soberbia o orgullo, como Lucifer, sí, Dios castigó a Nabucodonosor reduciéndolo a un cuerpo animal o bestia durante 7 años, que representa las 70 semanas de Daniel, que representa el séptimo día, que representa el reposo o juicio de Dios para la humanidad. También te representa Génesis 3:15, que mi espíritu no contará para siempre con el hombre, sino que también será 120 años su tiempo de vida, o 120 jubileos, que representan los 1000 años que finalizan cuando Israel termina o celebra 70 años como nación, nación, después de que se creó. Entonces, este segundo live es por causa del primer live. No estaba agendado hacer ni el primero ni el segundo, pero yo entiendo que es importante para los profetas, Juan Carlos Berrios, para los evangélicos que lleguen a ver este video, de que un halo solar significa que Dios va a abrir los cielos para que, así como hacía en el principio, los hombres vean a los ángeles cantar el himno de la victoria. ¿Dónde está registrado eso? En la Biblia, lo siento mucho, no en la Biblia, sino en el libro secreto de Enoch 2, para aquellos que gustan estudiar. Entonces, ya teniendo el primer video como antecedente, sí, y teniendo como antecedente el eclipse solar anular del pasado 21 de junio y la marcha de los satanistas a favor de la creación del nuevo orden mundial y a favor de su líder, sí, o el anticristo que va a venir a gobernar la tierra, ya teniendo todo eso como antecedente, sí, ahora sí voy a empezar a dar la enseñanza que está escrita en este video. Así como Dios abrió los cielos y juzgó a Jesús después de mandar a 2 ángeles a abrir su tumba, y Jesús respondió: sí, prediqué a los dormidos, a los que estaban dormidos en la tierra, sí, o a aquellos que recibieron el evangelio, y por causa de recibir el evangelio o la verdad, sí, fue como ellos despertaron de ese adormecimiento en que estaban en esta tierra. A aquellos que Jesús le abrió los ojos con la verdad y despertaron, sí, a eso Dios se está refiriendo en el texto que leí hace un momento. Papi, ¿Qué pasó, mamá? yo estoy haciendo mi... Prodigios que en el sepulcro ocurrieron, capítulo 10. Eso está en el Evangelio Armenio de la Infancia, si no me recuerdo. Bueno, no lo busqué, pero bueno, para aquellos que le dan seguimiento a mis estudios lo comprenderán. Eso es lo que representa un halo solar, que Dios va a abrir los cielos y va a juzgar a la humanidad, o sobre todo a los pastores, porque de eso trata Hebreos 13. Entonces, el primer subtema también lo puedes tú buscar, y hablé de él en mi video el pasado 2019. Aquí te lo puse. En el año 2019 hice este live. En el minuto 2:27
en el minuto 2:27 de este video le dije: Juan Carlos Berrios, allí te lo dice. Subtema Cielos Abiertos, Libro de los Secretos de Enoc 2, capítulo 31. Sí, ahí te habla. Adán hacía su vida en la tierra y yo creé al este un jardín en Edén, de forma que él debía observar el testamento y guardar. En este video, en el minuto 2:20, 2:27 si no me recuerdo. Sí, 2:27. Ya terminé mi dibujo. 2:27, ahí lo enseña. Sí, Adán hacía su vida en la tierra y yo creé al este un jardín en Edén. Aquí está. Creo que aquí está. Esto merece la alabanza. Otra vez. Te adoraré. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Aquí está. Esto lo dice el miércoles 23 de enero, 5:25 de Lo voy a leer. la mañana, no recuerdo. Sí, de la mañana. Bueno, ahí está. Yo hice que los cielos se abrieran para él. Ok. Adán hacía su vida en la tierra. Y yo creé al este un jardín en Edén. De forma que él debió observar el testamento y guardar el mandato. ¿Y qué hizo Dios? Dios dice: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, Esta parte, te adoraré. Te amo. cuando resucitó Jesús, ¿qué te lo dice? Abres camino, En la noche, tras la cual se abría el domingo. ¿Cuándo se abre? Un día se abre en la noche. ¿Ok? milagroso, abres ¿Y camino. cuándo resucitó Jesús? El domingo. Yo te lo digo, normal. Los soldados de facción montaban 2 a 2 la guardia y una gran voz se hizo oír en las alturas. ¿Qué pasó? Los cielos se abrieron. Esto lo compartí el año pasado. Obviamente no está en YouTube, pero bueno. Hasta por eso puse la alabanza. Amén, 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 señores. Bueno, esto no es para todos, definitivamente. Entonces, queda registrado en este live. Estoy ocupado, papi. Sí. Ojito. Y el celular, ten pues. Ten, mi amor. Ten, papi. Entonces, el halo solar, Juan Carlos Berrios, representa cielos abiertos. Entonces, si tú tienes conocimiento de las otras escrituras, sabrás que el hecho de que Dios te abra los cielos representa dos cosas. Con el nacimiento y muerte de Jesús representa juicio, pero también representa
que tú veas a los ángeles alabar o entonar alabanzas de victoria. ¿Por qué de victoria? Porque Jesús, al vencer la muerte, al predicar la palabra, al abrirle los ojos, transmitir en vivo con Mario. ¿Alguien me mandó una invitación? Mario Raúl Durán. Ok, me llegó una invitación ahí. Confírmame, por favor. Ok, me desconcentré. Mario. Los cielos, que los cielos se van a abrir. Representa juicio, pero también representa ver a los ángeles entonar alabanzas o cánticos de victoria. ¿Por qué? Porque Jesús, al vencer la muerte, abrir los ojos a los que estaban dormidos y al predicar la palabra, si llevar su cruz, como dice ese texto bíblico, Jesús cumplió. Entonces Jesús fue un victorioso, y al ser Jesús un victorioso, él vio los cánticos de victoria, ¿sí? O de las alabanzas de los ángeles, y ascendió. Después de descender, ¿sí?, al infierno y rescatar a Adán, a Set y a su descendencia. Bueno, eso está en el Evangelio de Nicodemo para aquellos que estudian. Para los que nada más estudian la Biblia, pues ahí que escudriñen, si es que quieren. No es para todo este video, obviamente. Entonces, pero también representa juicio, ¿sí? El testimonio de Carlos Pérez, uno de los 10 poderosos o 10 distinguidos o 10 más importantes brujos de Puerto Rico, en su testimonio, él dice que no fueron 2 ángeles a buscarlo cuando murió, sino que fueron 2 demonios, y se la transfiguraban, y él decía: yo soy Carlos Pérez, ¿sí?, uno de los más importantes brujos de Puerto Rico, y los demonios que fueron a buscarlo se transfiguraron en todos los ídolos que él veneraba o adoraba, o para los que él trabajaba. O sea, que lo engañaron, y se lo dicen en su cara. Es decir, que un cielo abierto o un halo solar representa o es una señal en el cielo de que viene juicio para vida o para muerte. Y esto te conecta con los sucesos que acontecieron en el nacimiento, tanto en el nacimiento como en la muerte de Jesús. Si no tienes ese conocimiento, lo siento mucho, salte de aquí, no vas a entender. Pero si te interesa, quédate. Pero para que tú puedas comprender mejor un halo solar o lo que significa abrir los cielos, necesitas saber todos los acontecimientos, de ser posible, que sucedieron cuando Jesús nació y murió. Pero la Biblia, vamos a Hebreos 13, ¿sí?, después de leer lo siguiente, porque me estaba pasando. Vamos a la otra escritura. Prodigios que en el sepulcro ocurrieron, ya lo leímos. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué pasó con María, madre de Jesús? Mérito de la castidad, y esto te conecta con Hebreos 13, que ahorita vamos a leerlo. Toda palabra que esté escrito en los otros libros, como el Evangelio Armenio de la Infancia, tiene que ser cotejada con la Biblia, y es lo que vamos a hacer. Vamos a escudriñar las escrituras, y aún las otras escrituras que no están incluidas en la Biblia. Aquí te dice, capítulo 7. Entonces el sacerdote Abiatar ofreció presentes considerables a los pontífices para mantener de ellos que María se casase con un hijo suyo. Pero María los rechazó, diciendo: es imposible que yo conozca varón, ni que un varón me conozca. ¿Por qué dijo esto María? Porque María en las otras escrituras, como esta, enseña y dice que ella había hecho un voto delante de Dios para no conocer varón. Por eso ella respondió de esta manera. Necesitan leer las otras escrituras si es que quieren entender esto. Los pontífices y todos sus parientes trataron de disuadirla de su resolución, insinuándole que su honra a Dios por los hijos y se le adora con la creación de progenitura, o sea, que ellos querían que ella se casara para que diera un hijo, y que así había sido siempre en Israel, y así es porque es un mandato
Es un mandato que está escrito en la Biblia. O sea, ¿de qué? De que tú te multipliques sobre la tierra. Pero María no era cualquier mujer. María había hecho votos de castidad para no conocer hombre. Por eso ella respondió así. Entonces María responde, pero María le respondió, se honra a Dios por la castidad ante todo, como es muy fácil probar. Y aquí ella empieza a hablar, ¿sí? Y dar ejemplo, porque antes de Abel no hubo ningún justo entre los hombres. Y wow, dice, antes de Abel no hubo ningún justo entre los hombres. ¿Qué te da a entender aquí? Bueno, eso está interesante. Y aquel fue agradable a Dios. Y aquel fue agradable a Dios por su ofrenda. ¿Qué ofrendó Abel? Él ofrendó. ¿Qué fue lo que ofrendó? Y muerto por el que había desagradado al Altísimo. ¿Sí? Y recibió 2 coronas. ¡Wow! 2 coronas. La de su ofrenda, aquí te lo dice. ¿Por qué? Porque él dio una ofrenda conforme al pensamiento de Dios. Abel, para los que no tienen entendimiento, sí, Abel dio una ofrenda de la cosecha, o del fruto de sus obras, de sus manos. A igual como Caín, pero Caín fue rechazado su obra. ¿Por qué? Porque no puedes ir delante del trono de Dios a hacer una ofrenda agradable a Dios si tú vas con pensamientos asesinos. Y eso fue lo que hizo Caín. Caín asesinó a Abel. Entonces tú no puedes dar una ofrenda a Dios, y te lo enseña igual la Biblia, ¿sí? Si tú tienes un problema o un pleito con tu hermano. ¿Me explico? Entonces Abel, sí, Dios le aceptó su ofrenda. Y aquí, si eres evangélico, cristiano, lo que sea, te va a interesar aún más. Entonces Dios le dio 2 coronas. ¿Cuál fue la primera? Una fue por su ofrenda, ¿sí? ¿Me explico? Abel recibió 2 coronas, la de su ofrenda. ¿Y cuál es la segunda? La de su virginidad. 2 coronas. Su ofrenda por su corazón, ¿sí? Porque lo dio conforme al corazón de Dios, o sea, sin pensamientos asesinos como los de Caín. Y la otra por su virginidad, ya sea que María no es tonta, responde con sabiduría. Y vamos a ver qué es la virginidad en el concepto o en el pensamiento de Dios. Puesto que había evitado continuamente toda mancilla en su carne. Aquí te conecta Hebreos 13. De igual modo, Elías fue transportado. Por si fuera poco, María da otra explicación, otro ejemplo, y pone a Elías como ejemplo. Elías fue transportado al cielo en su cuerpo mortal por haber conservado intacta su pureza, cuando a mí, por haber conservado intacta su pureza. O sea, ¿cómo mantienes tú intacta tu pureza? A través de la virginidad, ¿sí? O sea, no mancillar tu carne. ¿Me explico? De eso te habla Hebreos 13. Ahora, cuanto a mí, he aprendido en el templo desde mi infancia que una virgen puede ser grata a Dios. He aquí, porque he resuelto en mi corazón no pertenecer jamás a hombre alguno. Entonces, para que tú seas arrebatado, porque este está el tema de que Jesús viene y que Jesús viene, ¡ay, viene el arrebatamiento! Ya nos vamos en el arrebatamiento. Si eres cristiano, no importa de cualquier denominación, no importa si eres judío, no importa si eres mesiánico, no importa si eres católico, no importa si eres adventista, no importa. Lo importante es que entiendas lo siguiente. Sí, de que viene Jesús es indiscutible. Lo de las escrituras, aún el libro de Melquisedec, a unas otras escrituras, la Biblia te lo enseña. Sí, lo importante no es que venga, lo importante es que te halle como María, o como Abel, o como Elías. ¿Me explico? Lo importante no es que te prepares con comida, alimento, agua, medicamento para el próximo invierno, que representa para nosotros. Orad pues que la huida no sea en invierno y en Shabbat de fiesta. O sea que tiene que ser en noviembre, pero ese es otro tema. No importa que te prepares para la próxima pandemia, después o en la temporada de invierno, como lo hicieron ahora con el coronavirus, o lo hicieron anteriormente, hace 11 años, con la influenza.
la influenza H1N1, no importa. No importa, no es importante que te prepares, sí, no es importante en su medida que te prepares para lo que viene la próxima estación de invierno. No importa, lo importante es, si en sí la esencia, el mensaje de Dios es que te prepares, sí, con un cuerpo puro, sin mancilla, virgen, delante de Dios, para que cuando Él venga o la muerte llegue a ti, ¿sí? Lo importante no es que mueras, sino que así como Jesús, Dios mande 2 ángeles y al sacarte del sepulcro, Dios te pregunte y tú puedas responder como Jesús. Es decir, que lo importante no es que te prepares, sí, con alimento sólido, sino que estés puro o virgen delante de Dios, para cuando el juicio llegue a ti, tú puedas responder como Jesús. Es decir, así como Jesús no se casó y fue puro como Abel, Elías o María, sí, así como Jesús. Ahora comprenderán aquellos y les dará mucha respuesta a aquellos, sí, que se preguntan, ¿por qué Jesús no se casó? Jesús no se casó porque cumplió cabalmente con todos los requisitos para que tú puedas ser ascendido al cielo. O sea que Él no corrompió su cuerpo como María antes de que conociera a José. ¿Me explico? Porque el hecho de casarte cumple con un principio y mandato de Dios, que es reproducirte, ¿sí? Y poblar la tierra. Pero tú no puedes poblar la tierra si en la tierra hay maldad. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cumplió con el primer principio. ¿Sí? Se abstuvo de conocer mujer, o sea, murió virgen. Y de esa manera, y por causa de ese voto que hizo María, fue que Dios utilizó a María para procrear a través de ella o engendrar uno de sus ángeles en ella y luego encarnar Jesús. Por esa causa y razón fue que María fue utilizada, porque hizo un voto de castidad o hizo una promesa de no conocer a hombre o a varón, o a tener, en nuestro lenguaje actual, es no tener sexo o relaciones con un hombre, pues. Entonces, por esa mentalidad y por ese voto que hizo María, María fue utilizada para cumplir con el segundo principio de Dios, que es poblar la tierra. Y así fue que por medio de una mujer virgen es que nació Jesús. Sí, ahora, la segunda enseñanza es a través de Jesús, sí, y a través de Abel y a través de Elías, es de que para que es que Jesús al morir sin conocer mujer cumplió también con el primer principio, o sea, que murió virgen. ¿Me explico? Y le fue imputado, sí, opuesto sobre él todos los pecados del mundo. O sea que Jesús murió como hombre delante de los hombres, pero murió como un niño porque era inocente, era virgen, era puro. Para lo que tiene entendimiento. Ahora, esto te conecta con la Biblia, te conecta con la Biblia. ¿Por qué? Porque en Hebreos 13 te dice cómo debes llevar tu relación o tu sacerdocio como cristiano delante de Dios. Y ahí compartí 3 versículos de la Biblia para que puedan cotejarlo, estudiarlo, ¿sí? Y puedan analizar esa palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayer, hace 15 horas, 16 horas, yo compartí mis recuerdos o recordatorios. Y en esos recordatorios, Dios entregó una palabra poderosa hace un año, en un tiempo de aflicción que yo estaba viviendo. Y algunos de los que me conocen, están conectados en este momento, cuando estuve en Quintana Roo, fueron testigos. Sí, Dios mandó 2 palabras. Lo comparto. Hace 15 horas hice un recuerdo, ¿ok? ¿Qué hizo? Tal y como te lo dije, Dominic, Yajaira, las promesas de Dios te las cumple en tu tiempo de aflicción. Y sabemos que el tiempo de verano, ¿sí?
es cuando viene juicio. Bueno, eso ya lo estamos viendo y el eclipse solar lo está anunciando. ¿Sí? Este fue el recordatorio de hace un año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tiempo de aflicción o en el tiempo de la aflicción de Jacob es cuando Dios cumple sus promesas. Ahora, la segundo mensaje fue el siguiente. Fue a través de Héctor Pérez. Y aquí es la palabra importante y tiene que quedar registrada porque vaya que es importante. ¿Sí? Dice, te daré de más y no de menos, te dice el Señor. Y aquí Dios en el 2019 compartió palabra porque ¿qué es lo que Dios te va a dar de más? O sea, ¿por qué razón Dios te va a premiar de esa manera? Vamos a escucharlo. Te dice el Señor. Así te dice el Señor. Te daré de más, no de menos. Viene doble porción. ¿Sabes por qué? Porque has aprendido a esperar en mí. Aunque ha llegado la desesperación, has esperado en mí. Por eso te daré hasta que sobre y abunde. Y de lo que te daré, le darás a otro. Repartirás de lo que te voy a dar. Porque te voy a dar de más para que bendigas a otros. Te gozarás, porque te daré de más y no de menos. Óyelo, siervo mío, óyelo, sierva mía, te daré de más y no de menos. Abre tu boca y decláralo. Dios me dará de más, no de menos, para bendecir a otros, porque has esperado en mí. Te doy de más, te doy de más. Tuve una visión, vi un hombre de rodillas, lo escuché llorando y decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantando esta prueba? Y Dios me dijo, Héctor, ese hombre que tú ves de rodillas son los que verán este video. He visto sus lágrimas, han resistido, aunque llorando han resistido. Y es por eso que le doy de más y no de menos. Dios te bendiga. Te invito a que compartas este video y te invito a que escuches nuestra nueva alabanza titulada Grande es tu fidelidad, Señor. Por favor, escúchala y compártela. Debajo en los comentarios de este video te dejo el enlace para que vayas a escucharla. Será de mucha bendición para tu vida y la compartas con alguien más. Grande es tu fidelidad, Señor. Ya está en nuestro canal de YouTube, Héctor Pérez Oficial. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ya que ministramos y predicamos en vivo a través del canal y será de mucha bendición. Te dice el Señor, te daré de más y no de menos. Te daré de más y no de menos, porque tú te lo mereces. Así te dice Jehová. Ahora, para que puedan entender esta parte, sí, recalco, o sea, hace un año yo estaba en Quintana Roo. No debería estar aquí en Tabasco, debería estar en Tijuana, pero bueno, de ahí me mandaron para acá a Tabasco, no hicieron la cosa como debía. Y digamos que yo salí de Quintana Roo en noviembre. Y los que me conocieron hace un año, ok, noviembre. Sí, entonces toda la pandemia yo me la pasé en esta casa con todos los gastos pagados. Sí, y esa palabra yo sé que es para mí, porque igual hace un año yo estaba en aflicción. ¿Y qué voy con todo esto al decirte o mencionarte el mes de noviembre? Porque está registrado en el libro de Josefo, Claudio Josefo, que hubo judíos que escucharon la promesa de Jesús y salieron antes de que fuera sitiada Jerusalén, salieron para no vivir eso, salieron ¿en qué mes? En noviembre. Entonces, para aquellos que entienden, bueno, lo comparto también para aquellas mujeres que están dando seguimiento a mis estudios referente
a todo lo que he compartido referente a la profecía maya, calendario maya, profecía maya, la promesa de Dios a Adán referente a los grandes 5 días y medio o 5500 años y finalmente el regreso de Jesús. Si para aquellas mujeres que te están dando seguimiento a ese estudio que está incompleto, ya falta, o sea, tengo muchas cosas por hacer, pero comparto eso. Yo salí de Quintana Roo, ¿cuándo? En noviembre. ¿Y cuándo fue la huida de los judíos para que no fueran sitiados en Jerusalén? En noviembre. ¿Está registrado? Está registrado por mí, no, por Claudio o Josefo. Sí, que se dice que es Caifás. Sí, se dice. Yo sí lo creo, conforme enseña el Evangelio de Nicodemo. Pero bueno, lo importante es que el mes de noviembre, casualmente, yo salí de Quintana Roo y fui dirigido a Tabasco y desde noviembre, después explotó el boom de la pandemia y desde noviembre, o sea, antes de que empezara la pandemia, Dios te mueve de una ubicación a otra para que no sufras, ¿sí?, sus juicios. Entonces, ahí es como Dios te guarda, pues, ¿sí?, y te sustenta. Si fuiste, ¿qué? Fiel. Y aquí es donde entramos en la segunda parte, ¿sí?, por el cual te lo menciono. Porque Dios te bendice siempre y cuando, ¿qué?, le seas fiel. Entonces, si Dios te da una orden y tú la cumples y te mantienes, ¿sí?, en ese camino, ¿qué hace Dios? Pues Dios cumple con su palabra. ¿Por qué? Porque le fuiste fiel. Y por aquí entramos al segundo tema. Sí, el matrimonio de Hebreos 13 solamente es una referencia o una idea, ¿sí?, para que tú entiendas que cuando tú te casas con el Cordero o con Jesús y le eres fiel, ¿sí?, y no le desobedeces, Dios cumple sus promesas. ¿Me explico? Entonces, en las bodas del Cordero representa para ti como cristiano, representa fidelidad a Dios. ¿Sí? Si tú desobedeces al Cordero o a Jesús, ¿sí?, donde tu esposo es figura de tu Señor o de Jesús, ¿sí?, porque con él te casaste, si tú le eres fiel a tu esposo, es como si le fueras fiel en el espíritu a Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, cuando tú le eres fiel a tu esposo, ¿sí?, Dios te compensa, ¿sí?, o te bendice por ser, ¿qué?, por serle fiel a tu Señor, o sea, a tu esposo, ¿sí?, o a Jesús, tu Señor. No sé si lo logren entender, pero si tú eres una mujer infiel, no esperes que Dios te bendiga. Y la fidelidad para una persona natural que anda en el mundo es tener sexo con otras mujeres y aún más peor con animales, ¿sí? Pero en el espíritu es ser fiel a Dios. El matrimonio o la fidelidad a Dios, ¿sí?, o para Dios representa no irte en pos de dioses ajenos o en idolatría, como lo hizo, de ejemplo, Dios lo puso, Israel. ¿Me explico? Entonces, si tú no eres infiel a Dios al irte a adorar a otros dioses, sea la Virgen de Guadalupe, sea María, sea San Judas Tadeo, sea Yemayá, sea no sé cuántos nombres tenga, Samael, Satanás, Lucifer, bueno, hay tantos nombres, ¿sí? Por eso Dios dejó un título, el título es Jesús, o el título es Yahshua HaMashiach. Entonces, si tú no eres infiel a Dios, ¿sí?, o no eres idólatra a Dios, cumpliendo el primer mandamiento, Dios te recompensa, Dios te premia, ¿sí? ¿Y cómo es el premio? Pongo de ejemplo mi testimonio. En noviembre del año pasado, 2019, se me sacó de Quintana Roo a través de la hermana Rebeca Quintana y mi destino era Tijuana, pero no se dio en Tijuana, me tuve que quedar en Tabasco a arreglar un asunto, ¿sí? Entonces, toda la pandemia, todo este boom o mentira o verdad con mentira manipulada, porque es una verdad, existe la pandemia, pero está manipulada porque no te dicen la verdad, te están censurando las publicaciones, te están matando, pues. Dios de todo eso te guarda. ¿Me explico? Entonces, si tú eres fiel,
Dios te guarda, ¿sí? Y te cambia de una ubicación a otra. ¿Me explico? A Abraham se le pidió que se saliera y dejara toda su parentela idólatra. Y Abraham obedeció y Dios lo bendijo, ¿sí? Porque por causa de esa obediencia fue tomado por justo o justicia. Entonces para mí no fue necesario, ¿sí? Que Dios me pidiera, que me sacara o me dijera, muévete. No sé si lo entienden. Dios utilizó una tercera persona llamada Rebeca Quintana de Anderas para sacarme de Quintana Roo antes de que empezara un juicio, sí, manipulado, pero un juicio. Entonces Dios me guardó. ¿Por qué doy parte de mi testimonio? Porque de eso trata el último video de Héctor Pérez que acabo de compartir, y de la fidelidad. Si tú le eres fiel a Dios, va a haber ocasiones, como en el mío, que no va a ser necesario que Dios te pida, sí, que te salga, sino que Dios puede utilizar a terceras personas para sacarte de un lugar y llevarte un lugar, a otra ubicación de Quintana Roo a Tabasco, sí, de confort. No sé si lo entienden, ¿sí? Entonces, cuando tú eres fiel a Dios, Dios te bendice. Entonces, en una de las publicaciones, sí, que compartí el año pasado, que compartí ayer, hace ya 17 horas, sí, compartí esta palabra de Héctor Pérez. Sí, ¿por qué Dios te va a dar más? ¿Por qué? Porque le fuiste fiel, ¿sí? Porque fuiste obediente. ¿Y por qué te va a dar de más? Para que bendigas a las demás personas. ¿Esa palabra se ha cumplido? Pues de cierta manera no se ha cumplido, seamos honestos, ¿sí? Pero hace un año, ahorita entro por eso, ¿sí? Hace un año yo estaba en un tiempo de aflicción. ¿Me explico? ¿Cuál era mi tiempo de aflicción? Wow, ahorita tengo que meterlo a mi línea del tiempo. Porque yo estaba en aflicción, ¿sí? Y los que me conocieron en Quintana Roo saben de mi tiempo de aflicción. Entonces, en mi tiempo de aflicción, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te manda palabra, ¿sí? Entonces me mandó 2 palabras. ¿Me explico? Me mandó la de Héctor Pérez y me mandó esta palabra también. Me dices que me calme, esta es mi palabra. Me dices que me calme y que confíe en ti y que resista, pues corto es el tiempo. Yo te respondo que no es igual ser tu hijo viviendo aquí entre muertos que tú como creador vivas en tu reino. Esta fue una reclamación que yo le hice a Dios el año pasado, ¿sí? En este tiempo. ¿Cuándo hice esta publicación? Esta publicación la hice el 21 de junio de 2019. ¿Me explico? ¿Cuándo fue el eclipse solar? 21 de junio. Entonces, ¿qué representa el eclipse solar? El eclipse solar del 2020, por el 21 de junio de 2020, está anunciando ¿qué? Aflicción. ¿En qué tiempo? En verano, ¿sí? Entonces, esta palabra, caray, es que me gustó esta palabra, porque está en tiempo de aflicción. Repito, los que me conocieron y estuvieron, sí, conociéndome en Quintana Roo el año pasado, lo saben, ¿sí? Entonces yo le dije, pero tú no sabes el sufrimiento que lo convoca, y nunca rechaces a un hijo de Dios que te quiere dedicar su tiempo, pues tú no sabes el sufrimiento que lo consume por dentro. Entonces en esta parte yo expongo mi aflicción, ¿sí? Y le digo a Dios, para ti es fácil, ¿sí? Hablar a través de tus profetas y hablar a través de tus siervos. Pero, ¿por qué? Porque eres Dios. ¿Me explico? Tú no estás en este reino. Tú no estás lidiando con gente de esta clase. Tú estás en tu reino. Tú estás en tu zona de confort. Le di a entender, pues. ¿Sí? Mas yo tengo que sufrir como sufrió Jesús. Bueno, por decirlo así. ¿Sí? Mas sin embargo, uno tiene que sufrir como sufrió Jesús. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estar en este mundo en aflicción? ¿Sí? Entonces fue una reclamación. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me manda esta palabra a través de Héctor Pérez, ¿sí? Y dice, palabra para ti, los que esperan. Esta palabra, ¿sí? Los que esperan, a ver si está. A ver si está en el enlace. Sí, estaba en un tiempo de aflicción, pero esa palabra me la da a través de Héctor Pérez. Fue la primera palabra, ¿sí?
Bueno, este está en YouTube, por ahí lo debo de tener. Pero a lo que voy es que Dios manda dos palabras. Esta, ¿sí? Y esta otra. Entonces, ¿por qué Dios te va a dar de más y no de menos? Bueno, Dios te va a dar de más si le fuiste fiel en medio de tu aflicción, pues, esa es la enseñanza. Si tú le fuiste fiel a Dios en medio de tu aflicción, ¿qué es lo que hace Dios? Después de hacer este cartel, 22 de junio 2019, ¿sí? Comparto se me entrega esta palabra, ¿sí? Héctor Pérez hizo este video y me doy cuenta apenas el día 22, si no mal recuerdo. ¿Cuándo se hizo este live? Sí, el 22. Te daré de más y no de menos. Sí. Entonces Dios te manda esta palabra. ¿Por qué es importante que comparte esto? Bueno. Y esta palabra de Yahel. Dios no solamente te guarda de los ataques espirituales. ¿Sí? Se fue la luz. ¿Qué representa que se vaya la luz? Ataque espiritual. Sí, esto lo sabe Yahel, lo mandó. Pero ¿qué estaba pasando hace un año? Pues hace 3 años yo estaba así como ahorita, en los asuntos de Dios. Sí, compartiendo palabra. Sí, cambio climático, libro de Enoc, capítulo 80, lo que viene. Sí. Y hace 3 años yo estaba en los asuntos de Dios. Sí. Hace un año igual en los asuntos de Dios. Sí, hablando de coronación precisamente. Ya lo hablamos de eso. Sí. El hecho que se abran los cielos representa juicio. Si tú fuiste fiel a Dios como Jesús, ¿sí? Entregando una ofrenda, que es tu cuerpo, tu ofrenda, ¿sí? Al entregarlo virgen, sin mancilla, sin irte en pos de dioses ajenos, ¿sí? Como lo hizo Jesús, al entregar su cuerpo, que es su ofrenda, sin mancilla, puro, sin idolatría, Dios, y al abrir los ojos o predicarles la palabra a los dormidos, ¿qué es lo que hace Dios? Te lleva al cielo o te asciende al cielo, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Enoc, como lo hizo con Jesús. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el que un halo solar representa abrir los cielos, pero un abrir los cielos representa juicio, y el juicio representa para ti como cristiano que tú tienes que estar delante de Dios, ¿sí? En una situación de pureza. Y eso no tiene nada que ver con tu estado actual, seas casado, soltero, no tiene nada que ver en eso, solamente es una representación física, sino que Dios lo que quiere, así como lo hizo con Jesús, es de que aparte de que no haya nada en tu corazón que no sea de Él, sino que estés delante de Él no en apostasía. Fornicar con otras mujeres como hombre o fornicar con otros hombres como mujer representa para Dios adulterio espiritual. Y aquí entramos al segundo subtema. No quiero alargar este video. En mi live yo puse y mencioné el caso de Fausto Zacapa. Ahí vamos con el tema espiritual. Algo adicional para ti si eres pastor. Te va a interesar y debe de interesarte. Porque el caso de Fausto Zacapa, sí, ¿qué pasó con Fausto Zacapa? Líder espiritual, y créanme que no estoy interesado en los asuntos de Fausto Zacapa, aclaro, yo estoy en otros asuntos, incluso rompí mi relación con Rebeca Quintana de Anderas, ¿sí? Entonces, por si creen que Rebeca Quintana me daba dinero para hablar mal de Fausto, no, ¿sí? A Rebeca Quintana la conocí en el camino, sí, pero Rebeca Quintana la conocí en septiembre, 9 de septiembre, pero yo mi conflicto con Fausto Zacapa a él lo conocí en diciembre de 2018, en enero 2019 ya lo conocía,
en febrero, 20 de febrero, él interviene en el proyecto Apolo o en un grupo que yo había hecho, que Dios había utilizado a 3 seguidores de Fausto Zacapa. Sí, aportaron dinero, se compró esta computadora que ven aquí, se compró gracias, sí, a la ofrenda de esos hermanos que estaban en Estados Unidos, eran de Honduras algunos. Entonces, Fausto Zacapa lo conocí desde diciembre de 2018. En febrero de 2020 interviene Fausto Zacapa, a través de su intervención se disuelve el grupo Apolo. ¿Sí? Dije, bueno, no importa, yo continúo con mi negocio como es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Simplemente yo he dicho, no hay dinero, no hay ofrenda, pues yo vuelvo a mi estado inicial, o sea, vuelvo a ser comerciante, me pongo a trabajar y continúo con mi vida. Estos son asuntos de Dios, no míos. ¿Sí? Es mi modo de pensar. Entonces, lo mismo está sucediendo ahora. No hay ofrenda, no hay nada, pues vuelvo a mi estado inicial, vuelvo a mi negocio. Entonces, a Fausto Zacapa aclaro, esto que voy a compartir no es algo que estaba agendado, no me interesa la vida de Fausto Zacapa ni su ministerio, cada quien, Dios lo juzgará, pero sí como cristiano debo exponer lo que está mal, sí, y a ese tema vamos. ¿Me explico? A ese tema vamos, porque si tú eres evangélico, tú eres profeta o tú predicas la palabra, ¿sí? Mal en sí está que pidas dinero y des la palabra tergiversada, manipulada a tu conveniencia. No es malo pedir dinero, no es malo pedir dinero. A mí se me enseñó a pedir de 3 formas dinero. Y las que más me gusta es la que enseña Hacer capítulo 14, ¿sí? A través de la sabiduría. ¿Sí? Pero no es malo que pidas dinero, ¿sí? Porque también representa quebrantar tu orgullo. Al menos para nosotros como comerciantes es humillante pedir dinero en Facebook. ¿Me explico? No es malo pedir dinero, porque aún Héctor Pérez pide dinero y tiene un ministerio. ¿Me explico? Lo malo es que tergiverses la palabra. Ahora vamos con el caso de Fausto Zacapa. Si el caso de Fausto Zacapa entra en Hebreos 13, entra con el halo solar, entra con los cielos abiertos, entra con el juicio de Dios que viene para la humanidad, pero sobre todo para los cristianos o aquellos que son cabezas, como pastores, sí, profetas o pseudo misioneros, como es el caso de Fausto Zacapa Alvarado, líder espiritual de pregoneros de justicia, así se hace él llamar en Facebook, o un misionero para Cristo en YouTube. A través del caso de Fausto Zacapa a mí se me dio una enseñanza, ¿sí? Y esa enseñanza es de que tú no puedes sacarle el Espíritu Santo a alguien que ya fue bautizada en el cristianismo, y peor aún, de justicia, así se hace él llamar, y peor aún, tú no puedes meterle tu espíritu, o recibe mi espíritu, o recibe el espíritu de Fausto Zacapa. Eso es, señores, ¿sí? Eso es, Dios perdonará todo pecado, pero el único pecado, sí, que Dios no perdonará es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para aquellos que estudian saben que el Espíritu Santo es una figura, o la mujer es figura del Espíritu Santo. Entonces cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo o fornicas, sí, con otros espíritus, o impones un espíritu, le sacas el espíritu a un cristiano y le metes el tuyo, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Si tú como mujer carnal fornicas con otro hombre que no es tu marido, que no es tu esposo, eso es para Dios adulterio espiritual. Porque al fornicar con otro hombre, hijo del diablo, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Sí? Para los que lo entienden. Entonces, Fausto Zacapa, sí, hace eso. Te saca el Espíritu Santo. Ah, tú fuiste bautizado en tu iglesia, con la sinagoga de Satanás, así te dice. Si tú dices sí, él te saca el Espíritu Santo que recibiste en la iglesia, ¿sí? Y te mete, te introduce el suyo. Eso es espiritismo.
Y para aquellos que han estado en el peristismo, como Rebeca Quintana, lo comprenden mejor. Para aquellos que han estado en el satanismo, mucho mejor, como Maximino Martínez, ¿sí? Lo entenderán mejor. Si tú haces eso, como Fausto Zacapa, por eso aquí puse varios enlaces, hice el subtema número 2 de Fausto Zacapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, yo, sí, lo he escudriñado y lo he compartido en mi cuenta de YouTube, sí, de Fausto Zacapa. Entonces, el pasado profecía, así es, el pasado 7 de febrero de 2020, yo hice un video, como 2 horas, y aquí los voy a poner en pantalla. Ahí se expuso todas las aberraciones que hacía y hace. No sé, no he visto a Fausto Zacapa en su cuenta de YouTube, hasta ahorita que lo voy a volver a ver. Sí, entonces ahí puse un listado de todos los acontecimientos o videos que hizo Fausto Zacapa. ¿Qué hizo Fausto Zacapa? Pues lo principal es, ¿sí?, de que te saca el Espíritu de Dios y te mete el suyo. Eso es fornicación, o es adulterio, o es blasfemar contra el Espíritu Santo. 2, ¿sí? No es malo que pidas dinero. Lo malo es que pidas dinero, que le pidas a tu esposo, que tú como mujer abandones a tu esposo y a tus hijos y te vayas con Fausto Zacapa a Honduras, a las montañas. Eso es lo malo delante de Dios, porque estás rompiendo, ¿sí?, o destruyendo una familia, ¿sí?, y sigues a un hombre. ¿Me explico? El abandonar a tus hijos y a tu esposo, como está registrado, por eso puso un listado, ¿sí?, de videos de Fausto Zacapa, para que lo tengan ahí, para que entiendan que cuando hablo con propiedad, no ando inventando falacias, ¿sí? Para el que quiera escudriñarlo, lo escudriñará. Entonces, en este video, yo puse aquí, ¿sí?, videos de Fausto Zacapa, donde se exhiben sus prácticas, ¿sí? Entonces, en el caso de Fausto Zacapa te enseña, por ejemplo, lo que no debes hacer. Entonces, el halo solar, el eclipse solar y el halo solar después del eclipse solar y la marcha y todo eso representa juicio para la humanidad, pero juicio sobre todo para los cristianos. Y si tú eres una persona o personaje que cumple, o persona que cumple con todas las características, ¿sí?, de Fausto Zacapa, pues un halo solar o un eclipse solar, ¿sí?, o un terremoto anuncia juicio para ti, si eres como Fausto Zacapa. Por eso puse varios videos en este live, para que tengan una evidencia. No es hablar por hablar, ¿sí? Se está compartiendo las cosas aberrantes que hizo Fausto y sigue haciendo Fausto Zacapa, asumo, ¿sí? Ahí está el testimonio de la hermana Sandra de Tennessee. Ahí está el testimonio donde la gente de San Luis Potosí, México, si no mal recuerdo, sí, si no mal recuerdo, o gente de México, la convenció para que abandonara a su esposo y huyera de su esposo con sus hijas en diciembre. Sí, la gente de Fausto Zacapa convenció a la hermana Sandra de Tennessee para que abandonara a su esposo con sus hijas, sí, bajo el miedo o temor de que iban a invadir Estados Unidos, los musulmanes, sí, iban a violar a sus hijas. Si tú eres un personaje, si tú cumples con las características de Fausto Zacapa y andas anunciando eso o manipulando la información,
para sacar dinero o destruir una familia, como lo hace Fausto Zacapa, por eso puse aquí el live, ¿sí? Varios live, pues no creas que el mensaje este es para ti. Viene juicio para esa clase de gente. Entonces, no solamente significa eso el halo solar, o el eclipse solar, o el terremoto. Viene juicio para todas aquellas personas que, como Fausto Zacapa, no solamente han robado dinero, porque está el caso también del que vive en Monterrey, que también pedía dinero, Caballero, Rubén Caballero. También está el caso de Venezuela, la hermana de Isaías 54, Moraima, ¿sí? Piden dinero en internet, en dólares, crean cuentas falsas. Por eso no vas a ver en mi Facebook ningún paper, ¿sí? Por eso tampoco te ando pidiendo dinero por Facebook. ¿Por qué? No vas a ver nada de eso. Anteriormente tenía una leyenda aquí, bueno. Entonces, no vas a ver nada de PayPal, nada en mi Facebook. ¿Sí? No hay nada. Porque personajes como Fausto Zacapa, Moraima, Rubén Caballero, que piden dinero para un proyecto de huida a las montañas, sí, y al final no lo hacen, se quedan con el dinero y van y siguen en esa mentira, así como personajes como Fausto Zacapa, que divide a los matrimonios, ¿sí? Y le quita el Espíritu Santo, así como personas como Fausto Zacapa, pues simplemente para ellos lo que viene es juicio. ¿Me explico? Sí, aquí en este video se expuso la profecía de Fausto Zacapa. Hay una profecía que pesa sobre Fausto Zacapa, ¿sí? El pasado 7 de febrero se le dio esta profecía a Fausto Zacapa, ¿sí? Luego la rechazó, ¿sí? Entonces luego le compartí el sueño profético de la hermana Andrea Carabeo, que luego lo borró, por cierto. Bueno, ¿sí? Luego compartí la oración de Fausto. Entonces todo esto, estos videos no están hechos porque sí. Está el testimonio de David Díaz, la segunda parte, está el primer testimonio, ¿sí? El testimonio de David Díaz, ¿sí? ¿Qué testimonio tenemos también? Bueno, tenemos la hermana Sandra. ¿Dónde estás, hermana Sandra? Aquí está. Entonces, hay mucha materia. A la alabanza, mientras que estás. Sí, pero la alabanza de fondo. Yo no tengo bocinita. Sí. Ya, voy a poner alabanza acá. ¿Cuál? Entonces, en estos videos, este es el caso de la hermana Sandra, ¿sí? Que abandonó a su esposo por influencia de la gente de Fausto Zacapa, de Tennessee, y se fue a México, ¿sí? En diciembre. Entonces, hay testimonios, aquí está, no lo voy a poner. Te enseñan los libros apócrifos. Y hay una profecía que se dio cuando el día 7 de febrero de 2020. Sí, de la caída de Fausto Zacapa a tierra, si no se humilla. Bueno, no se humilló. ¿Qué fue lo que hizo Fausto Zacapa? Pues simplemente rechazó la profecía o la exhortación, luego del sueño profético de Andrea Carabeo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué fue lo último que pasó? Bueno, lo último que pasó con Fausto Zacapa fue que lo rechazaron. ¿Sí? No hay ningún vínculo en el ministerio del hermano Zacapa, ¿sí? Edgardo Uceda. Seguiremos con nuestras mismas actitudes, hermano. Seguiremos en la vida. No voy a ocupar tiempo en un personaje como Fausto Zacapa. Entonces, un halo solar, Juan Carlos Berrios, está anunciando que Dios va a abrir los cielos, como cuando lo abrió con Adán,
como cuando lo abrió con Jesús en su muerte y en su nacimiento, así como Dios abrió los cielos cuando nació y murió Jesús, eso es lo que también te está anunciando un halo solar. Y un halo solar en medio o después del eclipse solar del pasado 20-21 de junio, te está anunciando que viene juicio, ¿sí? Por causa de la idolatría o adulterio o blasfemia contra Dios, y ahí entra Fausto Zacapa. Entonces, si tú ves en tu país, si tú no eres cristiano, por alguna casualidad ves en tu país que de continuo si aparecen los halos solares justamente al mediodía, es cuando el sol está, y va aumentando su diámetro, preocúpate, porque no solamente es señal de que viene terremoto para tu país, sino que viene también juicio para la iglesia por causa de su idolatría. Sí, y con mi testimonio, al decirte o compartirte todas las publicaciones o parte de las publicaciones del año pasado, 2019, y aún de hace 3 años, con mi testimonio queda sentado que antes de que sucedan los juicios, como está aconteciendo en este tiempo con la pandemia del coronavirus, ¿sí? Dios te saca de una ubicación y te pone en otra, ¿sí? En una de confort. Me explico, como la que estoy actualmente. Pero ¿por qué Dios te saca de una ubicación y te manda a otra, sí, mejor? ¿Por qué? Porque antes de eso, de que vengan los juicios, que a mí me sacó en noviembre, de Quintana Roo, sí, tú debiste haberle sido a Dios fiel. ¿Y qué representa para Dios la palabra fiel? No solamente representa idolatría, sino obediencia. ¿Sí? La palabra fiel, respeto u honra a tu esposo, porque tu esposo es una figura de tu Señor, o sea, de Jesús. Si tú no le eres infiel a tu esposo, ¿sí? Dios te bendice. Si tú no le eres infiel, ¿sí? A Dios por causa de la idolatría, Dios te bendice. Si tú no le eres infiel a Dios por causa de la obediencia, Dios te bendice. Entonces Dios te bendice de su tiempo de juicio, como lo hizo conmigo, sacándome de una ubicación a otra, siempre y cuando le seas fiel. Entonces, ¿cuándo cumple Dios sus promesas? Sí, ya lo compartimos, en el tiempo de angustia. ¿Me explico? Porque el hecho de sacarme de noviembre de Quintana Roo y mandarme a Tabasco, sí, y antes, previo al el coronavirus, eso representa cumplir las promesas de Dios, ¿sí? ¿En qué tiempo? En tiempos de aflicción. Mientras otros estaban padeciendo vivir. Ok, es importante lo que voy a decir. Ya volví. Dios cumple sus promesas en el tiempo de angustia, siempre y cuando le seas fiel. ¿Me explico? Porque mientras otros están padeciendo comida, bebida, medicamentos, qué sé yo, ¿sí? O cosas que vemos en el Facebook, tú estás en una zona de confort, ¿sí? Entonces, para que tú estés en una zona de confort o en un estado de confort, ¿sí? Tú debiste antes serle a Dios fiel. Si Dios te dice, publica, ¿sí? No estaba en ti agendado hacer 2 live, Romeo, pero a través de este terremoto, sí, te digo, publica, porque un terremoto significa la voz de Dios. Dios, cuando habla, la tierra tiembla, entiéndanlo. Y tú obedeces, pues Dios te bendice. ¿Me explico? Entonces no es lo mismo obedecer a Dios por medio de un pastor, ¿sí? Que obedecer a Dios a través de sus señales en el cielo o a través de la deducción. ¿Sí? Cuando tú conoces a Dios, interpretas y sabes
lo que quiere decirte. O sea, todos aquellos que sean guiados por medio del Espíritu Santo serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano que va cada domingo a la iglesia o iba a alguien como yo. No es altanería, simplemente estoy dando la diferencia. Que para que Dios te bendiga, si en el tiempo de aflicción o en medio de los juicios, para que Dios te bendiga y te saque de una zona, ¿sí? De una zona peligrosa, ¿sí? Y te mande a otra ubicación de confort mejor, sin hacer nada, sin trabajar, ¿sí? Por medio de una tercera persona como lo fue Rebeca Quintana, o puede ser otra persona, tú debiste antes de haber sido fiel a Dios. ¿Me explico? Entonces la fidelidad no es un asunto de un estado civil. Porque podrás decir, entonces los fornicarios, los que tienen sexo con otras mujeres, por ejemplo, o mujeres con otros hombres, ¿no van a entrar al reino de los cielos? No, no van a entrar al reino de los cielos. Pero eso solamente es una figura. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la palabra adulterio o fornicación para Dios espiritualmente es otra cosa. ¿Sí? Es no adorar o doblar rodillas ante Baal. ¿Me explico? Primer mandamiento. Amarás a Dios aún sobre tu esposa. Entonces la adoración o la fornicación o adulterio contra Dios va más allá de lo que tú haces carnalmente. Sé fiel a Dios en el espíritu y en verdad, y Dios cumplirá con las promesas por causa de tu fidelidad. Esa fue la palabra que se me dio el año pasado y hoy se las comparto. Y es todo. Son las 4 de la tarde, 16 horas del día 23 de junio del 2020, un día después del eclipse solar anular que anuncia el nacimiento, sí, en diciembre 25, sí, de un falso ungido o de un anticristo, y que va a promover al nacer un falso Cristo que va a liderar al mundo, va a promover, gracias a Dios, la construcción de templos idolátricos o satanistas, ¿sí? Que así como Salomón, ¿sí? Dios, por causa de esa idolatría, Dios va a dividir a su pueblo o a su reino en dos. Y aquí voy a compartir lo que dice Hebreos 13. Se me estaba olvidando. Hebreos 13 dice lo siguiente. Hebreos 13 dice lo siguiente. Esta versión fue la que más me gustó, la versión moderna, H.B. Pratt 1929. Honroso sea el matrimonio entre todos, y sea el lecho conyugal sin mancha, sin mancilla, ¿sí? Porque a los fornicarios de una parte y a los adúlteros de otra, Dios los juzgará. Entonces, los adúlteros para Dios, ¿quiénes son? Y aquí vamos con el tema de Fausto Zacapa. Sí, Dios pondrá a la derecha sus ovejas y a la izquierda las cabras, ¿cierto? Cuando tú escuches a un pastor o a un misionero como Fausto Zacapa, ¿sí? Decir que si tú no ayudas al prójimo, o si tú no te despojas de tus bienes, de tu casa, de tu dinero, de tu familia o de tu pastor y lo das todo a los pobres, ¿sí? Porque eso es lo que dice Fausto Zacapa. Si tú escuchas a un pastor, ¿sí? Decir eso, de que si tú no das tu dinero a la congregación,
o a un misionero, como lo es Fausto Zacapa, te vas a ir al infierno. Seguiré. Porque ellos dicen eso. Entonces, Dios no te va a poner a la derecha o a la izquierda, o te va a poner a la derecha como oveja o a la izquierda como cabra por causa de tu dinero o por causa de tu ofrenda o por causa de qué tanto ayudaste, ¿sí? De qué tanto ayudaste al prójimo. Sino en Hebreos 13, él es Fausto Zacapa. Hebreos 13, ¿sí? Te dice, Hebreos 13, 21 de junio, vaya, interesante. Hebreos 13 te dice que Dios va a poner a la derecha, ¿sí? O a un lado, a una parte, ¿sí? Y a la otra, ¿a quiénes? A los adúlteros, a los fornicarios, ¿sí? Entonces no es un asunto de dinero, no es un asunto de ofrenda, ¿sí? De qué tanto tú ofrendes a Dios por medio de ayuda al prójimo. No es eso, sino es por causa de ¿qué? De que tú tengas un matrimonio con Dios honroso, sin irte en pos de dioses ajenos. Ese es el adulterio para Dios. Ya tengo que terminar este live. Tengo que continuar estudiando. Entonces, Juan Carlos Berrios, si ves de continuo, ¿sí? Un halo solar y que va aumentando su diámetro, recuerda que el halo solar lleva un arco iris y esa es señal del pacto, ¿sí? Para los que tienen entendimiento, para los que tienen las otras escrituras en su mente. Entonces, Dios no va a mandar juicio como lo hizo con el diluvio mientras aparezca ese arco iris. Pero si tú ves que un halo solar conlleva un arco iris y este se abre, con el conocimiento de las otras escrituras comprenderás que lo que Dios está anunciando es juicio, ¿sí? Entonces el juicio ya no va a ser como el diluvio, va a ser peor, porque aquí entra el conocimiento del libro de Enoc, capítulo 80, donde se conoce en el mundo como cambio climático, ¿sí? Y eso, el cambio climático, va a afectar ¿qué? La cosecha. Y sin cosecha, sin comida, ¿qué va a haber? Hambre, ¿sí? ¿Y por qué razón o causa hay muchas muertes etiquetadas, ¿sí? Por COVID-19 o por coronavirus o por SARS-2, ¿sí? Nosotros sabemos que es por causa de la sobrepoblación. Y esa palabra genocidio o sobrepoblación se ha escuchado mucho de los líderes de este mundo, los hijos de Caín. Entonces, un halo solar representa cielos abiertos y un cielo abierto representa nacimiento o muerte de un cristiano, pero también representa fidelidad a Dios, también representa, sí, evangelizar o abrir los ojos a los demás. Y ahí hay mucho por hablar. En las otras escrituras, para aquellos hermanos que están siguiendo mis publicaciones, sí, eso lo van a hallar en los libros que les he compartido. Cualquier cosa me contacta. Entonces, eso es lo importante de un halo solar en medio o después de una eclipse solar del pasado 20-21 de junio, que viene juicio para la humanidad. Si eres del mundo, si eres un fornicario, si todo lo demás que dice la Biblia, pues viene juicio y tu fin es la muerte, la segunda muerte. Pero si eres un hijo de Dios, igual has caído en el error, como lo muestra Fausto Zacapa en todos los videos que he compartido, hay más, pues también viene juicio para la iglesia. ¿Sí? Y si eres un hijo de Dios fiel a Dios en todos los asuntos, en todos los aspectos, no has conocido mujer, como Jesús, como Abel, como Elías,
¿sí? Has sido obediente como Jesús, ¿sí? Pues Dios te va a compensar tu fidelidad, ¿sí? ¿Cómo? Guardándote de los juicios y poniéndote una zona de confort, como lo hizo conmigo. ¿Va? Ya con eso es más que suficiente. Ahora sí. Ya, ok, voy a leerlos. Ok, Fidel, Gisela, ¿qué tal? Julia, saludos. Rodríguez, saludos. Mario, saludos. Elizabeth Pinto, saludos. Elizabeth, Irene, saludos. Eli, ¿qué tal, Irene? Eli. Saludos, Yagel, así es, Yagel. Karen, Katy Peña, saludos. Invitar a tu video en vivo. Me sale aquí notificación de invitar a tu video en vivo. O sea, ¿es algo que ustedes me mandan o es que alguien me manda? Bueno, no sé. Yahel, hay que madurar en lo establecido por el Abba Kadosh. Así es, Yahel Moller. Bueno, me despido. 2 videos, creo que es más que suficiente. No sé. Dios sabrá. Este estudio este es solamente el inicio. ¿Sí? Aún falta más. Y es interesante cómo la película o serie Dark de Netflix habla de 33 años hacia adelante y 33 años hacia atrás. ¿Sí? Es interesante el simbolismo. Porque para que tú puedas comprender esto, la venida de Jesús, para que tú puedas comprender esto, los 120 jubileos, el juicio con Noé, los 6,000 años, todo eso, sí, tú tienes que hacer como te lo enseña, no solamente la Biblia, sino ahora como también te lo enseña la serie de Netflix Dark, que tienes que ir 33 años atrás y 33 años hacia adelante, donde el número 33 solamente es un simbolismo de una tercera parte, donde Dios tomó, ¿sí? Una tercera parte, ¿sí? El 1 y el 3, ¿sí? De ahí se vino toda esta información para que puedas comprender ¿qué? El retorno de Jesús. ¿Sí? Las 70 semanas de Daniel, ¿sí? La guerra que viene contra Israel después de cumplir 70 años como nación, la guerra que viene contra el pueblo árabe, ¿sí? Y después con la guerra, ¿sí? La gran guerra de Og y Magog, ¿sí? Cuando venga Jesús. Entonces, si tú no comprendes eso, ¿sí? La promesa de Dios a Adán o a la humanidad, la promesa o el pacto de Dios con Adán o con la humanidad a través del séptimo pacto, que es a través de Jesús, ¿sí? Después de lo grande 5 días y medio o 5,500 años, si tú no tienes ese conocimiento, no tienes nada de esto, pues no vas a comprender que lo que viene después de cumplir Israel 70 años como nación, que lo que viene la guerra árabe y finalmente la guerra final, ¿sí? La guerra de Lucifer y sus hijos contra los hijos de Dios y Jesús. Entonces, es importante estudiar, es importante. Yo tengo que finalizar ese estudio no lo voy a finalizar, la verdad, soy honesto. Sí, es mucha cosa, falta ponerlo de los calendarios. Sí, yo el 27 tengo que entregar esta casa y a ver cómo nos va. Sí, entonces hasta el 27, por eso estoy apurado. Sí, Yahel no estaba dormido, no me despertó el temblor, no estaba dormido, estaba con Eli, compartiendo la información de las sirenas, escudriñando ese tema. Entiendo yo que viene todo ese tema, todo eso, no quiero hablar de eso, es mucho, no quiero alargar más el video. Entonces yo estoy ahorita instruyéndome para sacar mis 3 videos que tengo pendiente por publicar en YouTube. No los he publicado porque quiero editarlos. Sí, pero la computadora tampoco me ayuda, no sirve la tarjeta de video, ya le hice algunas cosas, bueno. Entonces ahorita estoy enfocado en instruirme para sacar esos videos en YouTube y para tratar de poner todo en orden. O sea, estoy haciendo una entrega, pues. ¿Me explico? Cada fin de ciclo o cada mes para mí significa un fin de ciclo. ¿Sí? No hay ofrendas. Obviamente no puedo continuar en este asunto, entonces en esa parte estoy y voy a estar un poco ocupado ahorita. Sí, me duele esta parte, mira, esta parte me duele de tanto estar sentado. Por eso me hago así a cada rato, porque me duele esta parte de tanto estar sentado, sí, frente a la computadora. Me duelen los ojos, tengo hinchados los ojos, sí, tengo obviamente ojeras,
porque estoy enfocado en ese asunto. Quiero dejar todo en orden, de ahí tengo que acomodar esta casa, tengo que arreglar todas mis cosas, tengo que ver lo del flete, tengo que ver dónde me voy a cambiar o irme, no sé. Yo simplemente el día 27, finish, acabo con esto, sí, y a ver cómo me va. Entonces yo estoy en esa etapa de entrega, por eso estoy muy estresado, sí, y estoy así, para dejar todo en orden. Y los que tengan dudas, sí, háganmelo saber antes de esa fecha, porque después de esa fecha dudo mucho que me conecte, tengo que entregar el internet también, tengo que hacer muchas cosas, ¿sí? Antes de irme. Entonces, señores, espero que estos 2 videos del día de hoy les sirva de algo, ¿sí? No sé si voy a hacer videos más adelante, ¿sí? En los próximos días, no sé, por todo el compromiso que tengo encima, ¿sí? Y pues bueno, como todo padre de familia tengo mis compromisos. Los dejo siendo las 4:14 de la tarde del día 23 de junio del 2020, martes 23 de junio de 2020, queda todo registrado. Bendiciones. Hasta luego, Gisela, Yagel, Margarita. Ok. Sí, no es que esté decaído, Elizabeth Pinto, estoy cansado. Y no es que esté ahorita, y no es que esté así de ahorita, sino desde el 2013 al 2020, 7 años después, yo he estado en este ritmo de vida. Así he sido siempre. ¿Me explico? No es porque ahorita Dios me esté financiando todo, sino es porque yo así he sido. Y no es porque me dé dinero, ¿sí? O utilice una tercera persona como Rebeca Quintana y me dé dinero. No. Antes yo todo me lo costeaba de mi trabajo, ¿sí? Por eso estoy un poco molesto. Porque yo prefiero mi trabajo para sustentarme mis propios estudios con mi dinero, ¿sí? Y no de una tercera persona. No me gusta deberle dinero a nadie, mucho menos a Dios. ¿Me explico? Entonces no es de ahorita, es de años. Y cuando yo me puse a estudiar, me financié mis estudios, mi tiempo, con mi dinero, ¿sí? Entonces es algo que a mí me nació. Es algo que cuando yo fui dirigido a la ama del peque, ¿sí? Me impactó. Y al ver que tú no podías echar un demonio fuera con tus fuerzas, sino con la palabra de Dios, a mí me interesó, ¿sí? Para favor y beneficio no solamente de mí o de mi hijo, sino también de mi familia. Ese fue el motor por el cual yo me metí a estudiar, no el dinero. ¿Me explico? Me ofende a mí eso de pedir dinero. Y por esa razón no he pedido dinero. Sí, y eso está haciendo ahorita porque tengo que ponerlos al tanto, sí, de aquellos que siguen esos estudios y hagan las preguntas que tengan que hacer y se las responderé. Sí, porque aquí el 27, pues Dios dirá. Así que bueno, ya los dejo. Bendiciones, 16 horas, 4:16 horas del día 23 de junio 2020. Hasta luego.